Hola, ¿qué tal chicos? Bueno, vamos a empezar la primera clase, ¿vale? Se trata de calcular la fracción de un número. Como veis en el ejemplo, se ha calculado o se han calculado los 5 sextos, aquí los tenéis, del número 30. Bueno, se representa aquí el número 30, 30 objetos, y lo primero que hacemos es usar el denominador. Dividimos 30 entre 6. Al dividir 30 entre 6 lo que hacemos es formar, como veis, 6 grupos diferentes. 6 grupos. Si contáis cuántos individuos hay en cada grupo, veréis que hay 5. Bueno, ese 5 es el resultado de esa división. Después lo que hacemos es usar el numerador, que en este caso es 5. Bueno, pues ese 5 se utiliza para coger 5 de esos 6 grupos. 6 grupos hay aquí y nos piden que cojamos 5. El número total de individuos que hay aquí dentro será 5 de 5 grupos por 5, los individuos que hay en cada grupo. 5 por 5, 25. Si contáis los individuos que hay aquí, veréis que hay 25. Y eso se hace siempre. Vamos a ponerlo en evidencia con el ejercicio que hay aquí, ¿vale? En este ejercicio, lo que se trata de hacer es que calculemos la fracción de cada uno de los números que ahí vienen indicados, ¿vale? Recordad que lo único que hay que hacer es el número que nos digan lo debemos dividir entre el denominador y el resultado lo multiplicaremos por el numerador. Aquí tenéis el ejemplo hecho para el número 12. Se trata de hacer lo mismo con todos los demás. Es decir, coger el 24 y dividirlo entre 2 nos va a dar 12 y ese 12 multiplicarlo por 1. 12 por 1, como sabéis, es 12. Ese es el número que debemos colocar aquí. 12. En el siguiente caso, 60 lo vamos a dividir entre 2, que nos da 30, y el 30 por 1. 30 por 1, 30. Como veis, en todos los casos, lo único que vamos a tener que hacer en esta primera fila es simplemente dividir por 2. 96 entre 2 son 48. 108 por entre 2 son 54. Hacemos lo propio con la siguiente fila, donde usaremos la fracción un cuarto, es decir, dividiremos entre 4. 24 entre 4 son 6, y 6 por 1, 6. 60 entre 4 son 15, 15 por 1, 15. 96 entre 4 son 24, 24 por 1, 24. 108 entre 4 son 27. Ya os digo, lo podéis hacer a mano o con la calculadora. Pero os va a salir el resultado que aquí nos va saliendo, ¿vale? A ver si nos deja poner el 27 bien, sí. Ahora hacemos lo mismo con estos números y usando la fracción 1/3. Es decir, vamos a dividir entre 3 y multiplicar por 1. 24 entre 3 son 8 y 8 por 1, 8. 60 entre 3 son 20, 20 por 1, 20. 96 entre 3 son 32 y por 1, 32. Ya veis que como en todos los casos el numerador es 1, el resultado es bastante sencillo. Y por último, 1/3 de 108, dividimos el 108 entre 3 y nos da 36. ¿Vale? Y así habríamos completado este primer ejercicio que se nos propone, ¿vale? Vamos a la siguiente página de nuestros apuntes y como veis, aquí seguimos haciendo exactamente lo mismo. Veis que tendríamos que hacer ahora esta fila que pertenecería al ejercicio anterior, ¿vale? Es decir, tendríamos que hacer, como veis, los 2/3 de 24, de 60, de 96 y de 108, ¿vale? Vamos a empezar con el primero, los 2/3 de 24. Bueno, pues si queremos hacer los 2/3 de 24, primero dividimos 24 entre 3, ya lo hemos hecho antes, eso nos daba 8, ¿vale? 24 entre 3 son 8, y ese 8 lo multiplicamos por el número de encima, que como veis es 2, 8 por 2, 16. Vamos a apuntar ahí un 16. ¿Vale? El siguiente número con el que tenemos que trabajar es, como veis, 60. Tenemos que calcular los 2/3 de 60. Bueno, lo primero es 60 entre 3. Y 60 entre 3 son 20. Y ahora ese 20 lo multiplicamos por 2. 20 por 2 son 40. Nos toca ahora trabajar con el número 96. Bueno, pues 96 lo tenemos que dividir entre 3. También lo hemos hecho antes, si recordáis, nos daba 96 entre 3 nos da 32. ¿Vale? Lo teníamos aquí, 32, como veis.
Y ese 32 lo tenemos que multiplicar por 2. 32 por 2 son 64. Si comparáis esta fila de aquí con esta fila de aquí, nos va saliendo justamente el doble aquí de lo que nos salía aquí. Y es porque aquí tenemos la fracción 1/3 y en la otra tenemos la fracción 2/3. De tal manera que el último número con el que tenemos que trabajar son 108. Lo que hacemos es dividir 108 entre 3, ¿vale? 108 entre 3 nos da 36 y 36 ahora lo debemos de multiplicar por 2. 36 por 2 son 72. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenéis otro ejercicio más que va en la misma línea, ¿vale? De lo que hemos hecho hace un momento. Bueno, vamos a terminar con el problema que se nos plantea aquí, ¿vale? O con uno de ellos. Y es un problema donde lo que se nos dice es que tenemos un depósito que contiene 150 litros de agua, se consumen los 2/5 de su contenido, es decir, en un primer momento el depósito está completamente lleno, ¿vale? Se consumen 2/5 de su contenido, es decir, eliminamos de esos 5 trozos, eliminamos 2, por tanto quedarán 3/5 del total. Y lo que nos preguntan es cuántos litros de agua se han consumido, es decir, cuánto suponen estos 2 trozos. Lo que tenemos que hacer es estos 150 litros, ¿vale? Que es la cantidad de partida, ver cuánto suponen cada uno, cuántos litros suponen cada uno de estos trocillos, ¿vale? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, vamos a hacer aquí la división, 150 lo vamos a dividir entre 5. Insisto, lo dividimos entre 5 para ver cuántos litros hay en cada uno de estos trozos, ¿vale? Si lo dividimos entre 5, ponemos aquí esto, ponemos aquí un 3, 3 por 5, 15, 15, 0, bajamos el 0, 0 entre 5 a 0, es decir, que cada uno de estos trozos son 30 litros, aquí 30, aquí 30, aquí 30, y en estos dos que hemos consumido también hay 30, ¿vale? Entonces, para ver cuánto se ha consumido, hemos de multiplicar 30 por 2. 2 que son los trozos que se han consumido, es decir, 60. Bueno, si os dais cuenta, lo que hemos hecho es precisamente lo que hemos tratado de entender en el ejercicio anterior. Hemos calculado cuántos son los 2/5 de 150. Y lo que hemos hecho es dividir 150 entre 5, nos da 30, y posteriormente el 30 lo hemos multiplicado por 2, dándonos 60. ¿Vale? Fijaos que nos preguntan también que cuántos litros quedan. Bueno, esto es bastante sencillo. Lo podemos hacer o bien restando 150 menos 60, es decir, lo que había menos lo que hemos gastado, que son 90, pero también lo podemos calcular multiplicando 30 por 3. Recordad que si se han consumido 2/5 del total, todavía quedan 3/5 partes, ¿no? Cada una de esas partes son 30 litros, por tanto, si multiplicamos 3 por 30, el resultado igualmente nos da 90. ¿Veis? Son dos formas de hacer exactamente lo mismo y nos da exactamente el mismo resultado. ¿Vale? Bueno, vamos también a ver algunos de los ejercicios que aquí tenéis propuestos. ¿Vale? Borramos esta parte de por aquí. Bueno, y vamos a ver lo que nos comentan estos ejercicios. En el 3.2 nos dicen que he recorrido 63 kilómetros, que son los 3/4 del camino. Y nos preguntan que cuántos kilómetros tiene el camino completo. Bueno, la forma de trabajar con este tipo de ejercicios siempre es la misma. Lo que vamos a hacer es representar un segmento, o con un segmento, vamos a ver si esto nos deja pintar un segmento. Bueno, pues lo hacemos entonces a mano. Vamos a hacer un segmento que represente el camino completo, ¿vale? Recordad que lo que nos dicen es que yo ya he andado 63 kilómetros, es decir, no he andado todo el camino. Solo he andado 63 kilómetros y esos son los 3/4 del total, ¿vale? ¿Qué nos están diciendo con esos 3/4? Bueno, pues que dividamos
el camino en 4 trozos. Vamos a ver si lo consigo. Bueno, 4 trozos que pretendidamente son iguales, ¿vale? Bueno, el problema nos dice que hemos andado eso, que son 3/4. Y que además coincide, esa misma cantidad, nos la dan en forma de fracción y también nos lo dan en forma de kilómetros. Es decir, que todo eso son 63. Este problema es un problema totalmente contrario a los que hemos hecho hasta ahora. En este problema nos dan una cantidad que no es el total, sino solamente una parte, y nos hablan de una fracción, ¿vale? Como veis, estos 63 kilómetros son 3 partes del total, ¿vale? Así que para adivinar cuánto es cada una de esas partes, lo que hacemos es dividir 63 entre 3. Si recordáis, es justamente lo contrario que hacíamos antes. Antes dividíamos entre el denominador, pero ahora lo hacemos entre el numerador. La razón es que en el ejercicio anterior nos daban cuánto era el total, como pasaba aquí, nos daban cuánto era todo el depósito, y nosotros teníamos que calcular cuánto era una parte. Ahora nos lo dan al revés. Nos dan una parte y queremos calcular el total. Pero ya os digo, para entenderlo muy bien mejor, creo que lo mejor es que hagamos una representación en un segmento, ¿vale? Pongamos la fracción, como hemos hecho aquí, los 3/4, que es esto, ¿vale? Y vemos que los 63 kilómetros de los que nos están hablando son o se desglosan en 3 segmentos iguales. Así que para ver cuánto mide cada uno, dividimos 63 entre 3. Hacemos esta división y fácilmente vemos que vale 21. ¿Vale? Bueno, pues 21 es lo que vale cada uno de estos trocitos. 21 este, 21 este. Vaya hombre, que no nos deja. 21 todos los grupos. Bueno, pues si vale 21 cada uno de los grupos, el resultado o la cantidad total o la distancia total pues no es más que 21 por 4, porque 4 son los trocitos que conforman el camino. Bueno, 21 por 4, si lo multiplicáis, nos da 84. Como veis, podríamos diferenciar dos tipos de problemas cuando hablamos de fracción de un número. Uno, como pasa aquí, cuando nos dan el total y nos hablan de una fracción, entonces dividimos entre el denominador y multiplicamos por el numerador, o bien como este ejercicio que acabamos de hacer, donde lo que nos dan es un número que forma una parte del total y nos hablan de qué fracción supone esa parte. En ese caso, entre quien tenemos que dividir es entre el numerador. Pero ya os digo que esto es un poco teórico, creo que la mejor manera de entenderlo es que podáis dibujar un esquema, un segmento, ¿vale? Para haceros una idea de qué es lo que nos están pidiendo. Venga, un saludo.